Existe un dicho bastante conocido en el mundo del cine que reza que las secuelas siempre son malas. Y la verdad es que esto no necesariamente es real. Hay películas que realmente están a la altura de sus predecesoras o incluso las superan a la original, expandiendo universos, desarrollando personajes y brindando algo nuevo a la mesa de algo que ya es bueno y haciéndolo aún mejor o incluso complementando la primera película. Y de eso voy a hablar en este video. Voy a estar revisando aquellas películas, aquellas secuelas que sí lograron generar una marca en el mundo del cine. Estas son algunas de mis secuelas favoritas y que son consideradas también una de las mejores secuelas de todos los tiempos. Así que sin perder más tiempo, vamos adelante con esta lista. Es un top 10. Comencemos entonces. Ahora. Comenzamos con Quentin Tarantino y Kill Bill Volumen 2, la segunda parte de la historia de venganza de Beatrix Kiddo, interpretada por Uma Thurman. Aunque Kill Bill originalmente fue concebida como una sola película que luego se decidió dividirla en dos volúmenes debido a su extensa duración, Volumen 2 tiene una personalidad propia, diferente a la primera parte. Mientras la primera entrega está mucho más enfocada en la acción y las artes marciales, esta segunda parte se siente más bien como un western dramático, donde también hay acción, pero Tarantino se toma más tiempo en los diálogos, en desarrollar sus personajes y explicar finalmente qué ocurrió con la novia. Como suele hacer, Tarantino nos entrega una película con diálogos interesantes que profundizan en la historia y sus personajes. Por ejemplo, en esta segunda parte final conocemos realmente a Bill, interpretado por David Carradine, y entendemos mucho mejor la relación que tuvo con Beatrix. El final también me parece perfecto para esta historia. Después de pasar toda la película esperando el épico enfrentamiento entre Beatrix y Bill, Tarantino decide llevar todo al diálogo. La confrontación es breve, íntima y mucho más emocional de lo que uno podría esperar. Tarantino toma una historia de venganza que podría haber sido simplemente una sucesión de peleas hasta el final y subvierte nuestras expectativas, transformándola en un relato sobre el amor, la traición, la maternidad y las consecuencias de nuestras decisiones. Hacer una secuela de Blade Runner era prácticamente una misión suicida. La película original de Ridley Scott se había convertido en una obra de culto, pero además era una película extremadamente única, con una estética y una identidad visual difíciles de replicar. Sin embargo, Denis Villeneuve decidió aceptar el desafío y nos entregó una película que, para mí, es una verdadera carta de amor a la original. En ningún caso superior, pero sí una muy buena secuela. Blade Runner 2049 está contextualizada décadas después de la primera película y sigue acá, interpretado por Ryan Gosling, un replicante que trabaja como Blade Runner para la policía de Los Ángeles, quien emprende la búsqueda de Rick Deckard, quien desapareció hace 30 años atrás. Lo interesante de esta película es que toma muchos elementos de la original, pero no intenta copiarla. Villeneuve construye una historia nueva, con un nuevo protagonista y una pregunta central muy interesante que complementa a la original. ¿Qué significa realmente ser humano? Visualmente es espectacular, nada que decir. La fotografía de Roger Deakins es simplemente impresionante y, de hecho, ganó el Oscar por esta película. Pero lo que más me gusta es que Blade Runner 2049 entiende algo que muchas secuelas olvidan. No necesitas repetir exactamente lo que funcionó en la película anterior. Puedes respetar su espíritu y, al mismo tiempo, contar una historia completamente nueva. Aliens es otra secuela que parecía que tenía todas las de perder. Ridley Scott había creado con Alien una de las películas de ciencia ficción y terror más influyentes de todos los tiempos. Una historia claustrofóbica donde un pequeño grupo de personas era perseguido por una criatura prácticamente indestructible. Entonces James Cameron tomó la dirección y decidió hacer algo completamente distinto. En lugar de intentar repetir la fórmula de la primera película, convirtió en Aliens en una película de acción y ciencia ficción militar, y funcionó. Cameron amplió considerablemente el universo de los xenomorfos y aumentó la escala del peligro. Ya no tenemos un solo alien persiguiendo a una tripulación, ahora tenemos una colonia completa, infestada de estas criaturas, y un grupo de marines entrenados para combatirlas. Pero el mayor acierto es que Cameron entendió que el verdadero corazón de la historia seguía siendo Ellen Ripley. Después de sobrevivir a los eventos de la primera película, Ripley vuelve a enfrentarse a los xenomorfos, pero esta vez desarrolla una relación casi maternal con Newt, una niña que encuentra en la colonia.
entonces la película deja de ser solamente una historia de supervivencia y se convierte también en una historia sobre la maternidad. De hecho, esto también se hace notar en la aparición de la Alien Reina, uno de los grandes personajes de la saga que transformó completamente nuestra percepción de estas criaturas, ya que agregó un paso dentro de su proceso reproductivo y estableció una jerarquía dentro de la especie. Pasaron 30 años desde la última película de la saga protagonizada por Mel Gibson hasta que George Miller decidió regresar al universo de Mad Max, y lo hizo con una película absolutamente demencial. Mad Max Fury Road parece una de esas experiencias cinematográficas que son imposibles de repetir. La película comienza con Max siendo capturado y desde entonces entramos en una persecución que se mantiene prácticamente toda la película. Pero lo impresionante es que detrás de todo este espectáculo existe una trama de múltiples capas, contextualizada en una sociedad postapocalíptica controlada por Immortan Joe, un líder que controla el agua y utiliza a las mujeres como esclavas reproductivas. Furiosa, interpretada magistralmente por Charlize Theron, decide rebelarse y escapar junto a las 5 esposas de Joe, topándose por casualidad con Max. Al principio, como tienen objetivos diferentes, se pelean, pero rápidamente se unen para enfrentarse a un enemigo en común. La historia de esta película se complementa con increíbles efectos especiales. George Miller decidió usar principalmente efectos prácticos y realizar muchas de las acrobacias de forma real, complementándolas posteriormente con CGI. El resultado es una película que se siente física, donde las explosiones se ven reales, los vehículos chocan y las personas vuelan, todo filmado con una claridad impresionante. Mad Max Fury Road demuestra que una película puede ser un espectáculo gigantesco y, al mismo tiempo, tener una historia sobre libertad, opresión y supervivencia de alto nivel. Para mí, esta es la mejor película de Star Wars. En parte porque es la más oscura de la trilogía original, pero más que nada porque en ella realmente se siente que lo que ganaron los rebeldes en la primera película puede convertirse en nada. Una Nueva Esperanza era una aventura espacial bastante clásica, donde los buenos luchaban contra los malos y finalmente conseguían destruir la Estrella de la Muerte. Pero el Imperio Contraataca comienza prácticamente destruyendo esa sensación de seguridad. Los rebeldes están escondidos, el Imperio los encuentra y los obliga a escapar. Y durante toda la película existe la sensación de que los protagonistas se están perdiendo. Luke comienza su entrenamiento con Yoda, mientras Han, Leia, Chewbacca y C-3PO intentan escapar del Imperio. Y finalmente llegamos a uno de los grandes momentos de la historia del cine, el enfrentamiento entre Luke Skywalker y Darth Vader, donde se revela la verdad. El Imperio Contraataca nos demuestra que una secuela no necesariamente tiene que entregar una victoria. A veces una buena historia necesita que sus personajes pierdan, y acá realmente sentimos que todo lo que los protagonistas lograron en la primera película corre peligro. James Cameron vuelve a aparecer en este ranking con una película que, a mi parecer, supera a la original. ¿Por qué? Porque aumenta la apuesta en todo sentido. Esta secuela toma la premisa básica de la primera película y prácticamente la invierte. En la primera entrega, Arnold Schwarzenegger era una máquina asesina enviada desde el futuro para matar a Sarah Connor. Acá vuelve, pero ahora tiene una misión completamente distinta: proteger a John Connor. Esto se suma al creativo nuevo villano, el T-1000, interpretado por Robert Patrick, una máquina capaz de cambiar su apariencia y convertir prácticamente cualquier parte de su cuerpo en un arma. A mi parecer, uno de los mejores villanos del cine de todos los tiempos, y uno de los más letales además. Para 1991, los efectos especiales de esta película eran una auténtica locura, y de hecho se ven increíbles hasta el día de hoy. El CGI utilizado para crear al T-1000 fue revolucionario y ayudó a demostrar las posibilidades que tenía la computación para transformar al cine. Pero Terminator 2 funciona porque sus personajes se enfrentan a la inevitabilidad del destino y deciden derechamente cambiar la historia. Todo motivado por la transformada Sarah Connor, quien pasó de ser una joven aterrorizada a convertirse en una mujer completamente preparada para el futuro que se aproxima. Bueno, y el final, para mí al menos, es uno de los mejores de la historia del cine de acción, que durante mucho tiempo se consideró el final definitivo de la franquicia, hasta que a los ejecutivos de Hollywood se les ocurrió seguir sacándole dinero a esta historia con secuelas de resultados variables. Pero eso es tema para otro video. Si Terminator 2 hubiese sido realmente el final de la saga, habría sido perfecto.
Si hacer una secuela es difícil, imagínense hacer una película que tenga que continuar la historia original, viajar al futuro, regresar al pasado, crear una línea alternativa y volver a utilizar escenas de la primera película para volver al presente. Eso es Volver al Futuro 2. Robert Zemeckis y Bob Gale decidieron subir muchísimo la apuesta y llevar a Marty McFly y Doc Brown a 2015. Y aunque algunas de las predicciones sobre el futuro fueron bastante equivocadas, otras resultaron sorprendentemente acertadas. Pero lo más interesante viene cuando Marty descubre que Biff Tannen utilizó el DeLorean para viajar al pasado y entregarse a sí mismo un almanaque deportivo, creando una línea temporal completamente distinta. Y acá la película hace algo espectacular. Nos hace revivir los acontecimientos de la primera película, pero desde una perspectiva completamente diferente. Simplemente una genialidad. De pronto vemos escenas que ya conocemos, pero vistas desde otras perspectivas. Esto, por supuesto, requirió una enorme cantidad de trabajo técnico y de coordinación por parte del equipo de producción. Además, Michael J. Fox interpretó varios personajes dentro de la misma película, mientras que Christopher Lloyd continuó entregando una actuación fantástica como Doc Brown, al igual que el resto del elenco. Volver al Futuro 2 puede ser más complicada que la primera, pero precisamente por eso es tan entretenida. Es una secuela que no tiene miedo de jugar con su propia historia. Peter Jackson tenía una tarea gigantesca: cerrar una de las trilogías más ambiciosas de la historia del cine, y lo logró con bombos y platillos. El Retorno del Rey es una película gigantesca en todos los sentidos, que rememora la era dorada de Hollywood y sus superproducciones. Tenemos batallas enormes, miles de personajes, criaturas fantásticas, efectos especiales impresionantes y algunas de las escenas de acción más memorables del cine de fantasía. Pero lo que realmente me gusta es que detrás de todo este espectáculo existe una historia profundamente emocional. Frodo y Sam continúan su viaje hacia Mordor, mientras Aragorn debe aceptar finalmente su destino como rey. Y aunque la película tiene una escala gigantesca, nunca se olvida que esta historia comenzó con un grupo pequeño de personajes que simplemente quería proteger la comarca. La batalla de Minas Tirith, la carga de los Rohirrim, la batalla de la Puerta Negra y toda la secuencia de Sam y Frodo en el Monte del Destino son solo algunos de cientos de grandes momentos de la película. El Retorno del Rey es simplemente una obra épica, altamente satisfactoria y un ejemplo absoluto de cómo ser fiel a un relato tan difícil de llevar a la pantalla. Christopher Nolan tomó a Batman y decidió convertirlo en algo mucho más cercano al thriller criminal que a una película tradicional de superhéroes, y el resultado fue The Dark Knight. La película tiene acción, persecuciones, explosiones y todos los elementos que uno espera encontrar en una superproducción de este tamaño, muy inspirado en Heat, del director Michael Mann. Pero lo que realmente la diferencia es su historia. Batman se enfrenta a un enemigo que no quiere dinero, no quiere poder, no quiere conquistar Gotham. El Joker simplemente quiere demostrar que las personas son tan corruptibles como él cree. ¿Qué puedo decir que no se haya dicho sobre la impecable interpretación de Heath Ledger como el Joker? Su capacidad histriónica, su personalidad, su historia de origen que tiene múltiples versiones y su negro sentido del humor hacen de este villano uno de los más ricos del cine. Además, The Dark Knight está repleta de dilemas morales. ¿Qué ocurre cuando Batman tiene que decidir hasta dónde está dispuesto a llegar para detener al Joker? ¿Salvar a Rachel o a Harvey Dent? ¿Qué pasa cuando los ciudadanos deben decidir entre salvarse a sí mismos o sacrificar a otros? Y son precisamente estos dilemas los que hacen que The Dark Knight trascienda el género de superhéroes, ya que nos hace reflexionar sobre el costo de la seguridad social ante el terrorismo. No necesitas ser fanático de Batman para disfrutar de Dark Knight. Es simplemente un excelente thriller criminal. Y llegamos al primer lugar, El Padrino 2, dirigida por Francis Ford Coppola. Acá tengo algo que decir que probablemente va a generar polémica, pero para mí esta película siempre estará compitiendo directamente con la original por cuál de las dos es mejor. Pero sinceramente creo que ambas son espectaculares en su propia regla y se complementan perfectamente. Porque estamos hablando de una secuela que no solo consiguió estar a la altura de una de las mejores películas de la historia, sino que además ganó 6 premios Oscars, incluyendo Mejor Película. Pero para mí, donde realmente brilla este film es en su estructura narrativa. La historia se divide entre dos líneas temporales.
Por una parte seguimos a Michael Corleone, interpretado nuevamente por Al Pacino, mientras intenta consolidar el poder de la familia Corleone. Y por otro, conocemos la juventud de su padre, Vito Corleone, interpretado por Robert De Niro. Esto permite establecer un contraste extraordinario entre ambos personajes. Mientras vemos cómo Vito construye su imperio prácticamente desde cero, también vemos cómo Michael lo destruye poco a poco desde adentro. Y ahí está, para mí, el corazón de la película. El Padrino 2 no es simplemente una historia sobre la mafia, es una historia sobre el poder, la familia y la transformación de una persona. Michael comienza la primera película intentando mantenerse alejado del mundo criminal de su familia. En esta segunda entrega ya se ha convertido completamente en aquello que alguna vez quiso evitar, y eso contrasta con el inicio de la vida criminal de Vito. Por otra parte, la fotografía de Gordon Willis vuelve a ser espectacular y el guión de Coppola y Mario Puzo consigue construir una película realmente compleja. Esto, sumado a una de las grandes actuaciones de Robert De Niro, quien consiguió el Oscar a Mejor Actor de Reparto por interpretar al joven Vito Corleone, nos da como resultado una obra maestra. Por todo esto, El Padrino 2 es para mí la mejor secuela de la historia del cine, no porque sea necesariamente mejor que todas las películas que la precedieron en esta lista, sino porque representa algo extraordinariamente difícil de conseguir: tomar una obra maestra y crear otra obra maestra a partir de ella. Y bueno, ese fue mi top 10 de las mejores secuelas de todos los tiempos. Cuéntenme ustedes si ustedes consideran que falta alguna película en esta lista. Sé que consideran que alguna de estas secuelas que yo nombré no es lo suficientemente buena o no es comparable con su película original. Y como siempre, no olviden seguirme en redes sociales. Recuerden que en todos lados soy Nacho Recomienda. Y si te interesan más secuelas de este estilo, recuerda que en mi canal tengo muchísimas reseñas y acá abajo en el primer comentario siempre dejo algún regalito, alguna reseña interesante que esté relacionada con este video. Así que, sin nada más que decir, que estén muy bien. ¡Chao!